Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero se encuentren súper bien a la hora que nos estén escuchando. Ya estamos aquí nuevamente en nuestra lectura del día de hoy. Es el día número 8 del libro El hombre en busca de sentido, escrito por Viktor Frankl. Aquí está el libro, así se ve, por si les interesa adquirirlo. Es un libro pequeño que, como les digo, vale la pena leerlo y releerlo. Hay tantas cosas que se descubren en cada lectura. Y pues bueno, en el capítulo pasado él nos describía cómo él platicaba con su esposa y cómo él sentía que ella le respondía, cómo existe esa conexión, y eso era lo que a él le motivaba. Dice que no le importaba saber si estaba, que él de hecho no sabía si estaba viva o muerta, pero a él lo que le interesaba era Dios, solo recordarla y seguir creyendo que la iba a ver, ¿verdad? Y eso era lo que le seguía dando ese sentido a sus días, a seguir adelante, el pensar que pronto él ya estaría con ella, no sabiendo cuánto tiempo iba a tomar. También nos hablan de que siempre la luz brilla en medio de la oscuridad, ¿verdad? Que a veces nos sentimos tan agobiados por los problemas que estamos teniendo que creemos que esa tristeza, esa oscuridad que estamos pasando va a ser eterna, pero siempre el sol brilla nuevamente, como dicen los dichos, ¿verdad? El sol siempre sale después de la tormenta, entonces siempre no hay que darnos por vencidos, siempre solamente hay que vivir el momento y darle tiempo a que las cosas se solucionen o cambien. Y todo cambio pues siempre es para bien. Nos hablaba también cómo ellos disfrutaban tanto de la naturaleza, ¿verdad? Que era una de las cosas que también le daban mucha felicidad a sus días, el ver los atardeceres, el ver el cielo, el ver los colores y ver los diferentes nubes, cómo tenían diferentes formas. Y bueno, pues empezamos ya en la página número 80. Recuerden, si no se han suscrito al canal, háganlo para que reciban las notificaciones cuando ya subimos una nueva lectura. Compártanlo para que más gente se entere de todo lo que trata el libro y los libros que tenemos también anteriores a este. Y regálenos un like. Eso nos ayuda para que más gente nos empiece a ver y nos sigan. Y empezamos en la página número 80. Al campo de infecciosos. La suerte seguía favoreciéndome. Al cuarto día de mi estancia en la enfermería, a punto de ser destinado al turno de noche, lo que supondría una muerte segura, el médico jefe entró apresuradamente en el barracón y me instó a que me presentara como voluntario para tareas médicas en un campo con enfermeros de tifus. Contra el criterio de mis amigos y consciente de que casi ningún colega se ofrecía, decidí acudir como médico. Sabía que, dada mi debilidad física, en una cuadrilla moriría en poco tiempo, pero ya que tenía que morir, al menos que mi muerte tuviera algún sentido. Me parecía más sensato intentar ayudar a mis compañeros como médico que vegetar o perder la vida como el trabajador inútil que era entonces. Para mí era una simple cuestión matemática, no un sacrificio. Tiempo después me enteré de que, en secreto, el suboficial del equipo sanitario había ordenado dejar en cuidados a los 2 médicos voluntarios hasta su traslado al campo de infecciosos. Teníamos un aspecto tan demacrado que seguramente temía enviar no 2 médicos, sino un par de cadáveres más. Ya he dicho que para nosotros carecía de interés cuanto no se relacionara con la preocupación inmediata por la supervivencia personal y la de los amigos. Todo se supeditaba a ese fin. La supervivencia absorbía la personalidad hasta provocar un torbellino mental que ponía en duda la jerarquía de valores que había sostenido el prisionero antes del internamiento. Influido por un entorno que no reconocía la vida y la dignidad humanas, que despojaba al hombre de la voluntad y lo reducía a carne de exterminio, no sin antes exprimir sus fuerzas al máximo, la persona acababa por perder sus principios morales. Si en un supremo esfuerzo por conservar la dignidad, el prisionero
no luchaba por mantener sus principios, terminaba por perder la conciencia de su individualidad. Un ser con mente propia, con voluntad e integridad personal, y se consideraba una simple fracción de una enorme masa de gente. La vida descendía al nivel animal. Los prisioneros eran conducidos como si fuera ganado, de un sitio a otro, juntos o separados, como un rebaño de ovejas sin pensamiento propio o voluntad. Un reducido grupo de vigilantes bien adiestrados en métodos de tortura y sadismo. Los observaba como una jauría desde todos los ángulos. Conducía constantemente al rebaño atrás, adelante, con gritos, patadas y golpes, y nosotros obedecíamos como borregos con dos únicos pensamientos: evitar los perversos sabuesos y conseguir un poco de comida. Al igual que las ovejas medrosas se agolpaban en el centro del rebaño, también nosotros buscábamos en el centro de las formaciones. Allí se recibían menos golpes de los guardias que marchaban en los flancos, al frente y en la retaguardia del grupo. Y a la vez, ir en el centro nos protegía del frío y del viento. De modo que el afán de disolverse en la multitud literalmente suponía una maniobra para salvar el pellejo. Una maniobra que a la hora de formar ejecutábamos automáticamente, pero en otros momentos era también una acción consciente, suscitada por la ley del instinto de conservación del lager. No llamar la atención. Hacíamos lo imposible para no llamar la atención de la SS. Añoranza de soledad. Por supuesto, había momentos en que era necesario alejarse de la aglomeración. Sabíamos que la imposición de la vida comunitaria, en la que continuamente somos observados en las más triviales acciones del día, produce un deseo irrefrenable de estar solo, al menos unos instantes. El prisionero anhelaba estar a solas consigo mismo y con sus pensamientos. Añoraba intimidad y soledad. Después de mi traslado a uno de los llamados campos de reposo, tuve la increíble fortuna de encontrar de vez en cuando 5 minutos de soledad. Detrás del barracón en el que trabajaba y donde se ahincaban sobre un suelo de tierra unas 50 pacientes delirantes, había un lugar tranquilo junto a la doble alambrada que rodeaba el campo. Una tienda improvisada con unos postes y ramas de árbol servía de cobertizo para guarecer a unos 6 cadáveres, la media diaria de muertes en el campo. Había al lado, además, un pozo por el que se accedía a las tuberías de la conducción del agua, cubierto con una tapa de madera. Si no me reclamaban, aprovechaba para sentarme en cuclillas sobre esta tapadera y contemplar el florecer de las verdes laderas y las lejanas colinas azuladas del paisaje bávaro, enmarcadas por las alambradas de espino. La melancolía me vencía y mis pensamientos vagaban hacia el norte y el nordeste, en la ansiada dirección de mi hogar, aunque solo podía ver nubes. No me perturbaban los cadáveres tendidos a mi lado hormigueantes de piojos. Lo único que me despertaba de mis sueños eran las inquietas pisadas de los guardias o el aviso de la enfermería para recoger un suministro de medicinas para mi barracón. 5 o quizás 10 tabletas de aspirina para varios días y 50 pacientes. Las recogía y hacía mi ronda tomando el impulso a los pacientes y administrando media tableta de aspirina en los casos graves. Los desahuciados no recibían ningún medicamento. No les habría servido de nada y se lo privarían a los enfermos que tenían alguna esperanza de recuperación. Para los pacientes leves solo tenía palabras de aliento. Y esa visita paciente a paciente la hacía casi arrastrándome, pues yo mismo estaba débil y exhausto, convaleciente de un fuerte ataque de tifus. Terminada la ronda, volvía a sentarme sobre la tapadera del pozo, mi lugar solitario. Por cierto, ese pozo salvó en una ocasión la vida de 3 compañeros. Poco antes de la liberación, las autoridades del Lager organizaron transportes masivos al campo de Dachau.
Sensatamente, 3 compañeros procuraron evitar el viaje. Se metieron en el pozo y se escondieron de los guardias. Yo me senté tranquilamente sobre la tapa, con aire inocente. Tiraba piedrecitas a la alambrada como en un juego infantil. Un guardia reparó en mí y desconfió un momento, pero mi actitud ingenua lo tranquilizó y siguió adelante. Más tarde avisé a los escondidos de que lo peor ya había pasado. Juguete del destino. Para una persona ajena a las condiciones de vida del lager resultaría incomprensible el poco valor que allí se concedía a la vida humana. El prisionero ya estaba endurecido, pero adquiría más conciencia del desprecio por la vida cuando se organizaba un convoy de enfermos. Tiraban los cuerpos demacrados en unas carretillas que los prisioneros empujaban varios kilómetros, a veces bajo una tormenta de nieve, hasta el siguiente campo. Si algún pobre enfermo moría antes de salir, lo echaban igualmente en la carretilla. La lista de prisioneros tenía que cuadrar. La lista era lo único importante. Un hombre contaba solo por su número de prisionero. Uno se convertía literalmente en un número. Estar vivo o muerto, eso carecía de importancia, porque la vida de un número era del todo irrelevante. Y todavía importaba menos lo que había detrás de ese número y esa vida. El destino, la historia, el nombre del prisionero. En un transporte de enfermos a un campo de Baviera, en el que yo iba en calidad de médico, había un joven prisionero cuyo hermano no estaba en la lista, por lo que había quedado en tierra. El joven imploró con tal insistencia que el guardia debió cambiar al hermano por un hombre que en aquel momento prefería quedarse. Pero la lista tenía que cuadrar. Era fácil conseguirlo. El hermano intercambió su número y sus apellidos con el otro prisionero, pues como ya he dicho, no teníamos documentación y nuestra suerte consistía en conservar el cuerpo, que después de todo aún respiraba. Las cosas de nuestro alrededor poco nos interesaban, como los harapos que cubrían nuestros cuerpos macilentos, pero cobraran utilidad cuando se organizaban transportes de enfermos. Se examinaba con interés y sin ningún disimulo a los musulmanes, que partían para comprobar si sus abrigos o zapatos eran mejores que los propios, y en tal caso cambiárselos. Al fin y al cabo, su suerte ya estaba echada. En cambio, los que quedaban en el campo y podían trabajar debían ingeniárselas como pudieran para mejorar sus posibilidades de supervivencia. No cabía ni un ápice de sentimentalismo. Los prisioneros se sabían completamente a merced del humor de los guardias, juegos del destino, lo que los hacía tan inhumanos como presagiaban las circunstancias. Yo sostenía, antes de mi internamiento, que tras 5 o 10 años una persona estaba en condiciones de saber si algo la había favorecido o no en la vida. El campo de concentración, en el campo de concentración el tiempo se acortaba. En 5 minutos ya sabíamos si algo había sido beneficioso. Ya en Auschwitz me impuse una norma que se demostró acertada y que otros luego adoptaron. Consistía en responder con sinceridad a cuanto se me preguntaba, pero sin salirme de la pregunta. Si me preguntaban la edad, la decía. Si deseaban conocer mi profesión, decía médico, sin más explicaciones. En la primera mañana en Auschwitz, un oficial de la SS asistió a la revista. Nos ordenaron agruparnos siguiendo diferentes criterios. Prisioneros de más de 40 años, de menos de 40, trabajadores de metal, mecánicos, etc. A continuación examinaron si teníamos hernias y con algunos formaron un grupo aparte. El mío fue conducido a otro pabellón, donde nos alinearon de nuevo.
Tras otra selección y después de nuevas preguntas sobre mi edad y profesión, me incluyeron en un grupo muy reducido. De nuevo nos condujeron a otro pabellón y nos agruparon de forma diferente. Este proceso se alargó bastante tiempo y al verme rodeado de extranjeros que hablaban idiomas para mí ininteligibles, comencé a sentirme desasosegado. Por fin pasé la última revisión y volví a encontrarme con los compañeros del primer barracón. Ellos no se habían percatado de que yo había deambulado de pabellón en pabellón, pero yo sí fui consciente de que en ese tiempo me habían cruzado con destinos diferentes. Cuando se organizó el mencionado traslado de los enfermos al campo de reposo, incluyeron mi nombre, es decir, mi número, porque necesitaban algunos médicos. Nadie creía que el final del trayecto fuera realmente un campo de reposo. Estábamos al tanto de sus artimañas. Semanas antes se había organizado un traslado similar y ya entonces sospechábamos que los deportados habían acabado en la cámara de gas. La incredulidad era tal que cuando se anunció que serían borrados de la lista del traslado quienes se presentaran voluntarios para el temido turno de noche, de inmediato se ofrecieron 82 prisioneros. 15 minutos más tarde se canceló el transporte y los 82 prisioneros quedaron inscritos en el turno de la noche. Para la mayoría supuso la muerte en los siguientes 15 días. La última voluntad aprendida de memoria. Era la segunda vez que se organizaba un transporte a un campo de reposo. No nos fiábamos y no podíamos saber si se trataba de una estratagema para explorar a los enfermos hasta el último aliento, aunque duraran solo 14 días, o si terminarían en la cámara de gas o en un verdadero campo de reposo. Todo resultaba insidiosamente intrigante. El médico jefe, que me había tomado afecto, me comentó cautelosamente una noche a las 10 menos cuarto. He dicho en la oficina que aún se puede borrar tu nombre de la lista. Tienes hasta las 10 para solicitarlo. Le contesté amistosamente que ese proceder no iba conmigo. Había aprendido a dejar que el destino siguiera su curso. Prefiero quedarme con mis amigos enfermos, le contesté. Asomó en sus ojos un brillo de piedad, como si supiera. Me estrechó la mano en silencio a modo de adiós, no para la vida, sino desde la vida. Volví despacio a mi barracón, donde un buen amigo me estaba esperando. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Lo vamos a hacer un poquito corto para que la lectura tome el espacio que necesita para digerirse, ¿verdad? Y pues aquí que ahorita lo último que leímos, qué valentía de él, ¿verdad? De nuevamente pudiendo salvar su vida. Él no deja atrás sus principios. Y ahora no eran sus papás, pero ahora eran sus amigos. Y él dijo que bueno, el destino va a ser lo que tenga que ser. Muy admirable eso, porque cualquiera hubiera tomado, como dicen, la puerta más fácil, ¿verdad? Y se hubiera podido evitar los meses o años de sufrimiento. Aún no sabemos cuánto tiempo después de que pasó esto siguió ahí antes de la liberación. Y bueno, pues hasta aquí lo dejamos el día de hoy la lectura. Nos hemos quedado en la página número 85 y pues nos vemos en la siguiente lectura. Recuerden que todas las lecturas anteriores están en la página. Suscríbanse para que las puedan ver y les lleguen las notificaciones. También les recordamos que está el libro de hábitos atómicos, está el libro del Principito y también el último que leímos, que fue El monje que vendió su Ferrari.
Regálenos un like y compártanos, y si no, compartan lo que les está gustando de los libros, ¿ok? Y pues nos vemos en la siguiente lectura. Excelente día, tarde o noche. Hasta luego.